¿Lo tenemos en línea, no? Lo tenemos en línea al señor Horacio Raña, que es periodista de TELAM, ¿sí? Es especializado en política internacional, pero que ayer podríamos decirlo, que sacó una nota de opinión en el diario TELAM que se llama Los desaparecidos buenos y los desaparecidos malos, ¿sí? Y esto generó que de la comisión gremial interna de TELAM sacaron un comunicado en repudio a esta nota de opinión. Entonces lo tenemos aquí en conexión para que nos pueda explicar de qué se trataba esta nota de opinión el señor Horacio Raña. Muy buenas tardes, Noelia Cortinas lo saluda y el doctor Elian Pregno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Noelia, buenas tardes, doctor Elian. Encantado y gracias por el llamado. No, por favor, Horacio, muchas gracias. Bueno, lo primero es solidarizarnos. ¿Qué tenor tuvo ese comunicado? Me imagino que no deben ser muy amigables, ¿no? No. Permitime que haga una aclaración primero. Sí. En TELAM, como sucede en otros organismos del Estado, como por ejemplo donde existe ATE y UPCN, que hay dos gremios, bueno, en TELAM también hay dos gremios, dos comisiones internas. Una que es la comisión interna que tiene que es legal, gremialmente reconocida, que es la que discute las paritarias y todo lo que pasa ahí adentro, que es del sindicato CITRAPREN. Esa comisión interna, por supuesto, no fue la que hizo este repudio, sino que es otra que es de un sindicato CIPREVA, un sindicato nuevo, una comisión interna que no tiene autoridad ahí adentro, más allá de que fue elegida por el voto de unos cuantos compañeros, pero digamos no tiene potestad ni para sentarse a discutir salarios ni paritarias ni nada por el estilo. Bueno, esta comisión interna está integrada por compañeros que entienden que opinar distinto es un delito, que todos los que pensamos de una manera diferente somos enemigos, o por lo menos no merecemos vivir tranquilos en la Argentina, con una lógica binaria de amigo-enemigo que le hemos pasado durante tantos años acá en Argentina. Entonces, frente a lo que fue una simple columna de opinión fundamentada perfectamente con datos históricos, lo que no tuvieron mejor idea que en una actitud corporativa emitir un comunicado en donde no rebaten nada de lo que digo yo, sino que me agreden simplemente por pensar distinto, ¿cierto? Qué bárbaro, qué increíble, ¿no? Qué increíble. Ahora, yendo ahora sí al fondo, Horacio, y reiterando la solidaridad, ¿no es cierto? Te agradezco. Ahora, yendo al fondo de este artículo, efectivamente esta segmentación que haces entre desaparecidos buenos y desaparecidos malos, y hablabas de los fundamentos históricos. ¿Nos podés contar brevemente sobre eso? Sí, cómo no, es decir, en principio, y yo lo pongo en la nota, pero para que quede claro para la audiencia, por supuesto que yo también quiero, como todos los que somos bien nacidos en este país, que aparezca Santiago Maldonado, eso está claro. Es una persona que no sabemos dónde está, y esto no puede tolerarse en un sistema democrático, y es el Estado, porque tiene la potestad de la seguridad del país, quien debe dar una respuesta. Ahora bien, aclarado esto, es decir, no puede ser que se trate de asimilar el caso de Santiago Maldonado al caso de la desaparición sistemática de personas en la dictadura, como se quiere hacer aparecer en los últimos tiempos. Por supuesto. Ahora, ¿y a eso a qué se lo atribuís? ¿Por qué crees que está ese empecinamiento por emparentar dos hechos que en principio no tienen nada que ver? Yo creo que hay que tiene mucho que ver con la campaña política, es decir, si uno ve los sectores que están promoviendo esto, son sectores fundamentalmente ligados al kirchnerismo, que estaban esperando algún hecho de este tipo como para, utilizarlo como bandera de campaña. Sí. Yo había publicado unos días antes de las PASO otra nota que se llamó Tirar un cadáver, y en donde también hacía un raconto de en la época de la democracia
reiteraron los hechos de que apareciera un muerto y que el político de turno dijera, bueno, me tiraron un cadáver, como pasó por ejemplo con Duhalde cuando era gobernador, con José Luis Cabeza, como pasó con Duhalde cuando era presidente con Mariano Ferreira, que lo obligó a adelantar las elecciones, perdón, con Costegui Santillán, como pasó con Cristina Fernández cuando fue el caso de Mariano Ferreira, que incluso ustedes recuerdan en un discurso que hizo en la Casa de Gobierno, dijo que la bala que había matado a Mariano Ferreira había rozado el corazón de Néstor Kirchner. Entonces lamentablemente nosotros tenemos en nuestra democracia tenemos muchos casos de este tipo, y yo relacionaba el tema de la violencia que había en ciertos sectores, en ciertas manifestaciones, con encapuchados, con incendios de patrulleros, con gente que hablaba a las cámaras y decía vamos a resistir hasta morir, como si esto fuera la toma del Palacio de Invierno, o si estuvieran entrando en Managua para sacar a Somoza, ¿no es cierto? Bueno, entonces todo eso se aprovecha políticamente, y como si parece que hay ciertos sectores que son ultras y que esperan a lo mejor que les conviene que haya un muerto para debilitar a este gobierno. A mí me parece que en este caso, en el caso de Santiago Maldonado, lo que han hecho es tomarlo como bandera y hacer una campaña inusitada, como si fuese responsabilidad absoluta de Macri, porque en definitiva va pegado al tema de Macri basura, vos sos la dictadura, así como si nosotros los que ya somos un poco más grandes no hubiésemos pasado y sufrido lo que fue la dictadura, ¿no es cierto? Cuando una cosa no tiene que ver con otra. Ahora sí, una defensa del gobierno de Macri, ¿no? Con el cual uno puede tener críticas, pero de ahí a compararlo con una dictadura, me parece que hay un paso demasiado grande que no tenemos que dar. Absolutamente. Horacio, de mi parte la última, y por supuesto que entiendo si no me lo querés contestar, pero ¿qué ocurre si efectivamente se confirman algunas versiones que dicen que la desaparición de Maldonado no tiene que ver con la intervención de Gendarmería, sino que en realidad esto tiene que ver con alguna disputa interna dentro de la propia RAM? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos después? Sí, sería una pregunta, es una pregunta tan interesante que no tengo respuesta, y la respuesta la tendrían que dar entonces quienes ahora se están diciendo que la culpa es del gobierno de Macri directamente y de Gendarmería, sin ningún fundamento lógico, porque yo creo que para acusar o para informar, primero hay que informarse. Por ejemplo, la fiscal del caso, que es una fiscal de justicia legítima, vale aclararlo también, esto sí es una fiscal puesta por el kirchnerismo, en el informe que de ayer escrito, es decir, que es algo absolutamente oficial, dice que no hay ningún dato como para acusar a Gendarmería, que los familiares efectivamente no les permitieron hacer muchas pericias de las que querían hacer, incluso el tema de pasar el río, porque es territorio sagrado para ellos. Esto lo dice la fiscal que está en el caso, que es, insisto, para que no quepan dudas, es de justicia legítima, así es kirchnerista. Si realmente se descubre que no es de Gendarmería, bueno, tendrán que dar la explicación a quienes están acusándolo acá. Es decir, ahora, esto es algo que no nos corresponde contestar nosotros. Lo que nos corresponde decir es que seamos ecuánimes en el tema de pedir el tema de Maldonado, pero a la vez no olvidarnos de todo lo demás. Es decir, porque yo no me olvido, por ejemplo, que la expresidente, que ahora inunda con catarata de tweets y pide por Maldonado, jamás salió a hablar de Julio López, y cuando estuvo en París participó de una marcha por la aparición de Ingrid Betancourt, una colombiana que estaba secuestrada por las FARC, y acá jamás participó de una marcha de organismos de derechos humanos. Ahora reclaman por los mapuches y se cansaron de agredir a los POM. Sí, y yo no me canso también de recordar que la expresidenta, cuando hubo aquel levantamiento de algunas fuerzas policiales provinciales, donde hubo muertos en Tucumán, donde hubo balaceras en Córdoba, la presidenta bailaba. Eso lo tengo muy presente, muy presente. Exactamente, tenés razón, tenés toda la razón del mundo. Un corazón que se le estruja de manera muy, muy selectiva, ¿no?
absolutamente selectiva, y sobre todo cuando hay época de elecciones, ¿no es cierto? Ahora, esto lo puede hacer un político, y en todo caso recibirá o no el repudio de la gente. Es decir, el problema acá es que se sumen un montón de sectores, es decir, que no tienen que ver o que le hacen mal a la sociedad, porque por ejemplo lo que hicieron ayer en escuelas primarias, en Jardines de Infantes, sectores de Cetera, es decir, realmente fue vergonzoso, una utilización vergonzosa del tema, ¿no es cierto? Porque incluso yo estaba escuchando hoy que en sectores de escuelas de la Patagonia, es decir, en donde los gendarmes conviven en las ciudades, en los pueblos, y los chicos van a la escuela, hubo dirigentes de Cetera que entraban con carteles de fotos de los gendarmes que están ahí, cuyos hijos estaban en la escuela, con el cartel, este es un gendarme asesino. Una barbaridad, entonces, una barbaridad. Entonces, este tipo de cosas hecho por ciertos dirigentes de Cetera, es decir, como también el instructivo que dio Cetera, es decir, para decirte a Maldonado lo secuestró la gendarmería. Bueno, sería bueno en todo caso que el juez lo llame y le diga, bueno, ¿ustedes cómo saben que lo secuestró la gendarmería? Claro, es decir, yo lo que digo es que hay que esperar que actúe la justicia. Nosotros no podemos hacer justicia por propia mano. Y si fue la gendarmería, es decir, bueno, que sean castigados los culpables, pero nosotros no podemos tolerar que se haga una campaña de este tipo, es decir, porque simplemente conviene políticamente. Totalmente, Horacio. Agradecemos muchísimo esta comunicación y reiteramos nuestra solidaridad ante lo ocurrido y a este repudio que ha hecho uno de los gremios allí del grupo Telam. Nos vamos a seguir comunicando porque el caso de Maldonado sigue, así que agradecemos mucho esta comunicación. No, por favor, al contrario, agradecido soy yo y bueno, por supuesto, y por la solidaridad. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Ahora sí, vamos a una pausita, descansamos y volvemos con más noticias en salud. Roberto Andorno, nos está esperando. Ya, buscar el